Cuando preparaba este mensaje, yo me hacía la siguiente pregunta y yo se la quiero trasladar a usted en esta mañana, que muchas veces o cuántas veces nosotros ya sabemos la respuesta de algo, ya la conocemos, tal vez porque pasamos una situación similar, tal vez porque somos expertos o alguien es experto en el tema. Quizás estudió esa carrera, ha desempeñado el mismo oficio por muchos años, que él ya sabe lo que está pasando, ya sabe cómo va a terminar esa situación. ¿Por qué? Porque tiene conocimiento al respecto, porque conoce perfectamente lo que está pasando. Quizás tiene detalles que los demás no tienen en ese momento. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros conocemos la respuesta y alguien trata de convencernos de algo diferente? Sabemos cuál es la respuesta correcta, pero viene alguien y nos insiste que la respuesta es otra, y a veces por amabilidad, a veces por educación o simplemente por pena. Nos da pena que esta persona nos esté insistiendo y le decimos, vaya, pues vamos a escoger esa respuesta, pero sabemos que esa respuesta no es la correcta. ¿Y qué pasa? Cedemos momentáneamente. Y venía en mi memoria la época de estudiante, o los que aún estamos trabajando, que cuántas veces hemos sabido la respuesta de algo, pero el grupo es tan grande, el grupo nos presiona tanto, que terminamos cediendo a poner la respuesta que ellos sugieren, a pesar que nosotros sabemos que nosotros tenemos la respuesta correcta. Pero ¿qué es lo que pasa? Y esto pasa en los trabajos a veces, que sabemos lo que va a pasar, pero por pena, por vergüenza, por educación, por amabilidad, terminamos cediendo nuestra postura. Yo creo que en este lugar todos han cocinado frijoles. ¿Cuántos han cocinado frijoles acá? Y si no ha cocinado frijoles, más de alguna vez los ha comido. No creo que un salvadoreño me diga que nunca ha comido frijolitos. Es parte de nuestra dieta. ¿Y a cuántos se le han arruinado los frijoles alguna vez? Yo creo que a todos, más en esta época de calor. Si se nos olvida guardar o hervir los frijoles, un ratito que se quede afuera y eso ya se arruinó. Y muchos de ustedes han pasado por esta situación, y a ustedes, lo que hemos cocinado, las madres, las mamás de casa o los que cocinan, ya saben cuando un frijol ya se arruinó del todo. Pero ya se arruinó, ya no tiene salvación. Y uno sabe que ya están para botarse. Pero viene alguien y le dice, mire, lávelos. Mire, póngale bicarbonato. Y usted ya sabe que esos frijoles ya se arruinaron. Póngalo a cocer otra vez. Y uno, por pena, por presión, por educación, uno cede. ¿Y qué es lo que pasa? Después de hacer lo que ellos dijeron, los frijoles siguieron arruinados, como usted ya sabía. Usted ya sabía lo que iba a pasar. Y esto puede pasar también en nuestra vida espiritual. Sabemos cuál es la voluntad de Dios, tenemos la verdad, sabemos lo que va a pasar si seguimos yendo por ese camino, pero vienen voces alrededor que nos hacen dudar. Usted ya sabe cuál es la respuesta, yo ya sé cuál es la respuesta, pero viene la presión del grupo, la presión de amigos, de familiares, y por educación, por pena, por vergüenza, cedemos. Perdemos nuestra postura y terminamos actuando como que si nosotros tuviéramos dudas, pero en realidad sí sabemos la verdad, estamos firmes, pero ellos nos hicieron dudar o terminamos cediendo. Y vamos a ver en un pasaje en la mañana de hoy, el título de esta meditación es Cuando ya sabemos la respuesta. Y vamos a estudiar en esta mañana un pasaje, son 5 versículos, de un hombre que ya conocía la respuesta, pero estaba rodeado de personas que no habían visto lo mismo que él había visto, y termina cediendo por presión, por vergüenza. Vamos a ir a nuestras Biblias, al segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo del 13 al 18. Cuando usted lo tenga, lo encuentre, si usted puede hacerlo, puede ponerse en pie para mayor reverencia a la palabra del Señor. Si usted no puede levantarse, sentadito está bien. Segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo del 13 al 18. Si alguien no trajo Biblia física, siéntase con la libertad de sacar su celular. No importa el medio, ¿verdad?, por el cual leemos la palabra del Señor. Lo importante es el contenido y cómo lo vivimos nosotros. Amén. Segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo del 13 al 18. Amén, lo tenemos todos. Y si no, también, si tiene una vista muy buena, los lentes están limpios y buenos, también lo va a poder leer desde acá. Amén. Leemos
la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tal cual está escrito. Versículo 13 dice: alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Este versículo es clave, versículo 15. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Y dijeron: he aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu señor. Quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo: no enviéis. Versículo 17. Mas ellos le importunaron hasta que, avergonzándose, dijo: enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo: ¿no os dije yo que no fueseis? Hasta ahí nos quedamos, mis hermanos. Vamos a orar en esta mañana. Padre y buen Dios que está en los cielos, gracias te damos, Señor, por este momento especial, por este momento que nos permites estar en tu casa. Señor, te doy gracias por este grupo de hijos tuyos, Señor, que ha dispuesto, Señor, que ha tomado a bien apartar un momento del día para escuchar el consejo de tu palabra. Señor, te pido, Señor, de manera especial que esta palabra pueda caer, Señor, como esa semilla en un terreno fértil y pueda dar fruto, Dios mío. Que esta palabra, Señor, pueda llegar muy lejos, Señor, a través de redes sociales. Que seas tú ministrando los que estamos en este lugar físicamente, así como los hermanos que nos están sintonizando virtualmente, los amigos que nos están sintonizando virtualmente, Señor. Que sea tu palabra, Señor, hablando, Señor, a través de mí, Señor. Que sea tu Espíritu hablando a través de mí, Señor, y que seas tú tomando control de este momento, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús lo hemos pedido. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. El título de esta meditación, como se lo mencioné anteriormente, es Cuando ya sabemos la respuesta. Ya en este punto, para tratar de recordar un poco lo que había pasado, ya pasamos en el plan de lectura anual, ya pasamos por acá, pero Dios había revelado que Elías sería llevado al cielo. Todos recuerdan que Eliseo permaneció fielmente a su lado hasta el final. ¿Y qué es lo que pidió Eliseo a Elías? Quería una doble porción del Espíritu. Recordemos que Elías fue tomado y se fue al cielo. ¿En qué se fue, mis amados hermanos? Se fue en un torbellino. Se fue en un torbellino y apareció un carro de fuego, y muchos dicen: es que Elías se fue en un carro de fuego. No, mi hermano, se fue en un torbellino. Pero el carro de fuego aparece ahí, separa a ambos, y Elías se va al cielo. Elías es arrebatado, Elías es tomado, y esto es muy importante y es clave para que comprendamos el mensaje, el desarrollo del mensaje. Es que Eliseo estuvo ahí. Eliseo fue testigo de todo lo que pasó. Eliseo sabía lo que iba a pasar. Eliseo estuvo en el momento que Elías fue tomado. A él no le contaron, él vio. No fue un chisme que le llegó. Él sabía la verdad. Él sabía lo que había pasado. Él sabía por qué había pasado. Y mis amados hermanos, vemos en el versículo 13: alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Podemos ver, mis hermanos, que el Espíritu de Dios ya estaba sobre Eliseo. Antes de que abordemos y hablemos sobre la presión de grupo, es importante mencionar que Dios ya había confirmado a Eliseo. Podemos ver el manto que era de Elías. ¿Pasa a quién? Pasa a Eliseo. El manto es como una señal de transición. El manto no era un objeto mágico. No era un objeto poderoso, no tenía poder propio. ¿Qué significaba el manto? Era una señal visible de una realidad espiritual. Era una realidad visible que representaba que el ministerio profético de Elías había pasado a Eliseo. De Elías a Eliseo. ¿Qué nos muestra el pasaje? Que la obra que el Señor había comenzado con Elías, ¿quién la iba a seguir? La iba a seguir el profeta Eliseo. Y esto me encanta, y quiero que nos detengamos por un momento acá, que
Elías no le entrega el manto a Eliseo. Menciona que se cae. Dios permite que el manto se caiga y es Dios que hace la transición. No es Elías que se lo da a Eliseo, sino que es el Señor quien establece el sucesor. Es el Señor que le da la autoridad a Eliseo. Es Dios quien confirma el llamado. Y a veces cometemos el error, mis amados hermanos, que nos aferramos demasiado a las personas. Es normal que amemos a las personas. Todos tenemos personas que amamos. Amamos a la abuelita, amamos al pastor, amamos al tío, amamos a nuestros hijos. Pero mis amados hermanos, nosotros debemos confiar y nuestro amor completo debe ser para nuestro Señor. Amén. Y pensamos y nos angustiamos, y hace un par de semanas mencionaba hermana Beatriz algo que ella encontraba en redes sociales, que muchos hermanos decían: es que ya no están saliendo nuevos pastores, es que los pastores están envejeciendo. Y es normal que como humanos nos pongamos y nos preocupemos y digamos: ¿qué va a pasar cuando ya no esté aquel líder? ¿Qué va a pasar cuando se muera el pastor de la central? ¿Qué va a pasar cuando se muera el X o Y cantante? ¿Quién va a seguir el ministerio de alabanza? Mis amados hermanos, recordemos que la obra nunca ha dependido de una persona. La obra depende de Dios. Amén. Si se lo va a dar el Señor, déselo con gozo. Elías se fue, pero la obra permaneció. Y me encanta este versículo que dice Josué 1:5: como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. El mismo Dios que estuvo con Moisés es el mismo Dios que estuvo con Josué. El mismo Dios que estuvo con Elías es el mismo Dios que estuvo con Eliseo. El mismo Dios que estuvo con los pastores de las generaciones pasadas es el mismo Dios que va a estar con nosotros y va a estar con las próximas generaciones. El mismo Dios que estuvo con mi abuelita es el mismo Dios que está con mi mamá, que va a estar conmigo y por fe va a estar con mis hijos también, porque eso es lo que yo he creído. Vamos al versículo 14 y dice: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y esta frase muchos la malinterpretan, porque a simple vista alguien puede decir: el profeta está dudando, está diciendo: bueno, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Pero en realidad, hermano, el contexto y el texto parece apuntar más a una expresión de fe y dependencia que a una duda. No está diciendo el profeta: ¿será que Dios todavía está aquí? Para nada, sino que está diciendo: Jehová, tú sigues siendo el mismo Dios que actuó con Elías, actúa ahora también. No es de duda, es de confirmación, es de dependencia. Y qué precioso que la confianza de Eliseo no está en el manto, no está en él mismo, está confiando en Jehová. Porque quizás alguien que no hubiera estado en comunión con Dios, ¿qué hubiera hecho? Se va Elías a llorar, a deprimirse, a correrse, a ir a esconderse, porque eran tiempos difíciles. Pero vemos que el texto no lo dice así, sino que agarró el manto y dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Él entiende que la obra del Señor, la obra profética, debe seguir, porque la fe de Eliseo no estaba puesto ni en Elías ni en el manto, estaba puesta en Jehová de los ejércitos. Y es importante esto, mis hermanos, que la relación de Eliseo no dependía de Elías, estaba conectado con Dios. Y esperemos que cuando nosotros lleguemos a faltar, nuestros hijos sigan buscando de Dios. Porque ¿qué es lo que pasa? Se muere la abuelita, que es lo que llevaba a todos a la iglesia, y ya nadie más se congregó. Pero Eliseo, ¿qué pasó? Se fue Elías. Bueno, esto continúa. ¿Por qué? Porque él había sido llamado del Señor. Dice Jeremías 29:13: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si nosotros buscamos al Señor de todo corazón, el Señor nos va a recibir. Vamos a encontrar al Señor. Vemos más adelante en el versículo 14, en la segunda parte, que dice: y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo, versículo 15, viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado. Vamos a llegar hasta ahí. Hermanos, el poder de Dios no solo se ve en lo extraordinario. Los hijos de los profetas vieron el Jordán abrirse, vieron a Eliseo hacer eso espectacular, eso milagroso. No lo vamos a negar que fue algo impresionante. Si a veces nos impresiona cuando alguien es muy bueno para nadar,
nos impresiona. Nos impresiona cuando alguien es bueno para nadar en contra de la corriente, porque eso es aprendido. ¿Cómo no nos impresionaría o cómo no nos hubiera impresionado ver a Eliseo abrir el agua, abrir el río? Me hubiera impactado, fue visible. Pero hay algo que debemos comprender, mis amados hermanos, que todos quieren abrir el Jordán. Todos quieren ver algo espectacular. Todos quieren presenciar grandes milagros. Yo quiero presenciar grandes milagros. Ustedes no. Todos queremos presenciar grandes milagros. Pero el poder de Dios no solamente se manifiesta en lo extraordinario. El poder de Dios también se manifiesta en las pequeñas cosas del día a día. También en lo cotidiano el Señor está presente y podemos ver el poder de Dios. Hermanos, el poder de Dios no solamente se ve en la multiplicación de los panes. El poder de Dios también se ve cuando compartimos un pan. El poder de Dios, mis hermanos, no solamente se ve cuando se abre el mar. También se ve el poder de Dios cuando compartimos un vaso de agua con el prójimo. No solamente, hermanos, el poder de Dios lo podemos ver cuando se resucitan, cuando reviven muertos, sino que también podemos ver el poder de Dios cuando morimos día a día, cada día al pecado. A veces queremos ver el poder de Dios en grandes campañas, pero también vemos el poder de Dios en un culto entre semana, en una célula, en una casa, no solamente en el púlpito, también en el hogar, no solo en el templo vamos a ver el poder de Dios, sino que también en nuestros trabajos. A veces buscamos señales espectaculares de parte de Dios y dejamos de ver aquellas pequeñas señales que el Señor nos permite ver todos los días. Porque es un milagro grande, mis hermanos, que se abre el Jordán, que se detenga el sol, que caiga fuego del cielo y lo podemos ver, y eso es grande y es espectacular, y podemos ver el poder de Dios en las Escrituras. Pero el milagro más grande que nosotros podemos ver es el de una vida transformada. Porque a veces un milagro espectacular cambia o puede impactar a las personas por un momento, pero un corazón transformado, una vida transformada, eso tiene eco hasta la eternidad. Eso tiene eco toda la vida. Dice Ezequiel 36:26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. El mismo poder que abrió el Jordán en aquella ocasión es el mismo poder de Dios que puede cambiar corazones. Es el mismo poder de Dios que puede transformar su vida, que puede salvar su matrimonio, que puede ordenar su casa. Cualquier situación que usted esté pasando en esta mañana, amado amigo, amado hermano, el Señor, si es su voluntad, puede obrar, porque es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Hermanos, Eliseo tenía una comprensión que los demás no tenían. Ellos habían visto el poder de Dios. Ellos habían visto algo espectacular y ellos reconocían que el espíritu de Elías ya estaba sobre Eliseo. Y vemos que dicen, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Eso ellos lo tenían claro, que el espíritu de Elías ahora estaba reposando sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Versículo 16, y dijeron, he aquí hay con tus siervos 50 varones fuertes, vayan ahora y busquen a tu Señor, quizá lo ha levantado el Espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Ellos reconocían que el poder de Dios estaba sobre Eliseo, pero no sabían lo que había pasado. Tenían una visión limitada de los hechos, tenían una visión limitada de las cosas, porque ellos reconocían el poder, pero no entendían lo que había pasado. Ellos no sabían que Elías había sido tomado y llevado al cielo. Eliseo sí ve o sabía lo que ellos no habían visto, lo que ellos no sabían. Eliseo conocía toda la historia, ellos solo conocían parte de la historia. Yo quiero que vayamos y tal vez alguien me pueda ayudar a leer 1 Corintios 2:14. Y hermano, depende de la distancia que nosotros tengamos de Dios, que tan grande sea la comunión que tengamos con Dios, eso va a afectar la forma en que veamos las cosas. ¿Quién tiene 1 Corintios 2:14? Hermana Beatriz, ¿aquí la tiene? O no sé si alguien más allá lo encontró. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque para él son locura. Hasta ahí, hermana. Gracias. Porque para él son locura. Mire qué preciosa. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Nosotros, como hijos de Dios que tenemos conocimiento de la palabra del Señor, vemos las cosas diferentes que lo ve alguien que no está cerca de Dios. O no busquemos otras personas, aplíquelo en usted. Hay muchas cosas que usted ahora las ve de una forma que antes de llegar a Cristo usted no lo veía o no lo interpretaba igual. Cuando alguien no busca o está lejos de Dios, lo interpreta con lógica humana. ¿Qué es lo que dice? Es que eso no tiene sentido, eso no puede pasar, eso es imposible. Lo interpreta a veces con miedo, con emociones, con tradición, con presión social, pero nosotros vamos y lo vemos todo con los ojos de Cristo. Lo vemos con fe, lo vemos con la luz del Espíritu Santo. Hermanos, dos personas pueden ver lo mismo, pero solo quien está cerca de Dios ve la realidad espiritual. Nosotros como hijos de Dios vemos peligro donde otras personas no lo ven. Dice alguien, no, y si es una canción de niños, es una película de niños, mira qué bonito los dibujos animados, pero nosotros identificamos que algo no está bien ahí. No, si es una película de terror, es actuado. Nosotros sabemos que no está bien ahí. No, si es una fiesta, es poco, sabemos que no está bien ahí. Hay muchas cosas que el Espíritu Santo nos va demostrando, pero mientras más busquemos al Espíritu Santo, más nos va a iluminar la luz del Espíritu Santo. Hermanos, la presión del grupo puede hacernos dudar de lo que ya sabemos. ¿Cuál fue la respuesta de Eliseo? Ellos muy amablemente, muy noblemente, muy impactados le ofrecieron su ayuda. Ellos no actuaron de mala fe o no fue con malas intenciones que le dijeron, habemos o hay 50 hombres, vamos a buscarlo. Tal vez está por ahí. Muy probablemente ellos pensando que Eliseo estaba triste, que Eliseo estaba destrozado, y decirle, no te preocupes, lo vamos a encontrar. Pero Eliseo ya sabía que pues no lo iban a encontrar. ¿Y qué les dijo Eliseo? En la parte final del versículo 16 dice, y les dijo, no enviéis. Mas ellos le importunaron hasta que avergonzándose dijo, ¿cómo dijo? Enviad. Y este es el corazón del mensaje, y esto quiero que ponga mucha atención, mis amados hermanos. Hasta este momento Eliseo ha estado firme. Podemos ver que el Señor confirmó su ministerio. Podemos ver que el manto que era de Elías pasó a Eliseo. Podemos ver que él recibió esa doble porción del Espíritu. Pero ahora vemos un momento muy especial, un momento muy crucial en el cual Eliseo tiene la verdad. Él sabe lo que pasó porque él estuvo en el lugar de los hechos, pero se enfrenta a algo que nosotros también nos hemos enfrentado y nos vamos a seguir enfrentando, que es la presión de las personas. Nosotros tenemos la verdad, sabemos cuál es la respuesta correcta, pero a veces la presión del grupo es dura y no siempre logramos mantenernos firmes. Y la insistencia no siempre viene de enemigos. Podemos ver que las personas o los hijos de los profetas que estaban en ese momento ofreciéndole su ayuda a Eliseo no eran paganos, no eran burladores, no eran idólatras, no eran malas personas. Lo hicieron de buena voluntad, eran personas que amaban a Dios, pero hermanos, no siempre las presiones que vamos a tener, las presiones más difíciles, no siempre vienen del mundo. A veces las presiones para movernos de lo que creemos, de lo que hemos visto, son nuestros mismos familiares, son nuestros mismos amigos, son nuestros compañeros de trabajo, puede ser hasta nuestra pareja si ella no está en comunión con Dios. Y también, por supuesto, viene de detractores del Evangelio, así como puede venir de personas que nos aman, porque a veces alguien nos sugiere cosas no por maldad, sino que es por su propia falta de conocimiento. Pero también puede venir de personas que son detractores del Evangelio. Alguien que le ama mucho a usted por su misma falta de conocimiento, o mejor dicho, por su misma ignorancia, le puede decir, es que mucho está yendo a la iglesia, no seas tan radical. Es que no pasa nada. No, hombre, no te preocupes si eso todo el mundo lo hace. Solo una vez al año no hace daño. Si no se va a dar cuenta el pastor. Es que no se va a dar cuenta tu esposa. No vas a perder tu salvación por eso.
Y como le digo, hermano, no necesariamente lo dicen por maldad. Y recordemos que nosotros el compromiso no lo hemos hecho ni con el pastor, ni con los hermanos de la iglesia, ni con nuestras parejas. Lo hemos hecho con el Señor. A pesar que estemos solos y aparentemente nadie nos esté viendo, recordemos que el Señor nos está viendo y Él está presente en cualquier lugar. Nos gusta decir es que el Señor está conmigo cuando estamos en un momento de temor, cuando estamos en la camilla del hospital. Nos gusta creer, decimos, es que el Señor está conmigo. Pero cuando estamos a punto de hacer algo malo, no decimos, es que el Señor está conmigo. No decimos, el Espíritu Santo está conmigo. Recordemos que el Señor siempre nos está observando, siempre está pendiente de nosotros. Y la insistencia puede desgastar la convicción. ¿Cuántos están firmes en Cristo Jesús en esta mañana? Amén. Estamos firmes en Cristo Jesús, pero la insistencia puede desgastar una convicción que nosotros tengamos. Veamos el texto nuevamente. Y dice, y les dijo, no enviéis, mas ellos le importunaron hasta que avergonzándose dijo, enviad. No convencieron a Eliseo. No lo convencieron. ¿Qué fue lo que pasó? Que lo cansaron. Y eso nos puede pasar a nosotros, que no nos pueden convencer, pero sí nos puede cansar. No presentaron nueva evidencia, no presentaron una nueva revelación, ni un argumento mejor, porque ahí dice que no le convencieron, simplemente dice que le insistieron y avergonzándolo, o él se sintió avergonzado, dijo entonces que vayan. ¿Qué pasó? Insistieron, e insistieron, e insistieron. Y venía a mi mente lo siguiente, mis amados hermanos, cuando alguien nos ofrece comida y estamos satisfechos, ¿a cuánto le ha pasado eso? Que uno ya almorzó, uno ya comió, uno ya tomó café, ya tomó lo que sea que haya tomado y usted se siente satisfecho. ¿Y qué le dicen? Coma un poquito más, haga espacio. Y uno dice, no gracias, una vez, no gracias, dos veces. Y ya la tercera vez que dice uno, vaya pues está bien. Y le hago la pregunta, ¿será que de tanta insistencia hizo que usted le diera hambre? ¿Será que por tanta insistencia se vació su estómago? No, usted está sustento. Pero ¿qué es lo que pasa? Que por tanta insistencia, por amabilidad, por cortesía, por vergüenza, por pena, usted cedió. No lo hicieron cambiar de su convicción, o sea, no lo hicieron cambiar la situación, pero usted por amabilidad, usted cedió. Y el texto dice, hasta avergonzándose. Qué palabra tan interesante que dice avergonzándose. No dice que dudó, no dice que cambió de opinión, sino que el texto sugiere que se sintió incómodo, que se sintió presionado, que se sintió expuesto y terminó cediendo. Y hermanos, ¿cuántas veces no nos pasa a nosotros? No es que dudemos, es que nos cansamos que alguien nos esté presionando a algo. Sabemos que no debemos ir, pero es que decimos, es que me insistieron y no me pude negar. Sabemos que no debemos participar en algo y decimos, es que me insistieron, hermano. Sabemos que no debemos ver algo, pero decimos, es que me insistieron. Es que yo no quería beber esa noche, pero es que fíjese que mi jefe me insistió y no quería verme como entrado del grupo. Yo sé que está mal, pero cedí por esta vez. ¿Y qué decimos? Está bien, pues, está bien por esta vez. Muchas veces, mis hermanos, el problema no es falta de conocimiento, porque tenemos la verdad. Ya nosotros a esta altura del partido sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Sabemos que irme a un lugar en el cual no se va a beber horchata, sino que se va a beber alcohol, que va a haber música que no es cristiana, que va a haber música que no me va a edificar, sabemos que eso no es correcto, todos lo sabemos. No podemos decir que yo no sabía. Es que yo no sabía que ir a Paneca a tomarme un café con una amiga de mi esposa era malo, fíjese, yo no sabía. Es que me insistió y yo no sabía que era malo. Momento, sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Le puedo creer a los niños pequeños que todavía sus papás tienen que guiarlos, que si no están pendientes pueden tomar hasta desinfectante y lo pueden confundir por una bebida gaseosa. Pero ya usted, hermano, usted ya sabe diferenciar la lejía con un café o no. Ya no va a decir, ay, me confundí, fíjese.
tomé Asistín o tomé desinfectante en vez de gaseosa de naranja. No, hermano, usted ya sabe lo que es bueno y lo que es malo. Ya tenemos los ojitos buenos, ya sabemos distinguir, ya hemos leído la palabra del Señor y sabemos lo correcto, tenemos la verdad, pero por la presión del grupo, muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que cedemos. ¿Por qué? Porque nos incomoda parecer diferentes, nos incomoda decir no, nos incomoda decir o ser los únicos. Es que no queremos que nos tengan como un loco, como un exagerado, pero sabemos que es la verdad. Y mis hermanos, esto es importante, que la presión del grupo nunca va a eliminar nuestra responsabilidad. Porque los hijos de los profetas insistieron a Eliseo, pero ¿quién dio la orden final que fueran a buscarlo? Eliseo mismo. Si alguien lo está presionando que usted haga algo, sí influye, sí afecta la presión de grupo, pero ¿quién tiene la decisión final? Nosotros. Y yo investigaba un poco y yo creo que si nos culpan de algo, nos están acusando de algo, yo creo que no sería algo de peso en la defensa decir, es que a mí me obligaron, me presionaron mucho. Nosotros, si tenemos las facultades mentales correctas, nosotros somos dueños de nuestros actos. Yo no puedo decir, es que fíjese que me obligaron mis amigos de trabajo a tomar esa bebida alcohólica, me presionaron, usted viera, y yo no tuve otra opción que decir, vaya, pues está bien. La decisión final la tenemos nosotros. La presión puede influir en nosotros, hermanos, pero la decisión sigue siendo nuestra. La decisión sigue siendo mía. Y permanecer firme es una muestra de amor. A veces creemos que amar es decir sí a todo, pero no siempre. Hay momentos donde la respuesta correcta a algo debe decir o debe ser no. Aunque incomode, aunque nos critiquen, aunque nos hagan ver o parezcamos en ese momento como los raros del grupo, pero recordemos que nosotros estamos aquí no para agradar a las personas, sino que para agradar a Dios. Porque la verdad sigue siendo la verdad, aunque 100 personas, aunque 1000 personas le digan a usted que la verdad es otra, usted sabe cuál es la verdad. Que me digan a mí que Mahoma es la verdad y que Él es el verdadero Salvador, aunque me lo diga 1 millón de personas, usted y yo sabemos que en Cristo Jesús está la salvación. Amén. No podemos, hermanos, ceder, y vienen tiempos difíciles en el cual nuestra fe va a ser puesta a prueba, y nosotros que tenemos la verdad tenemos que pararnos firmes y decir, yo sé en quién he creído, yo sé que mi salvación está en Cristo Jesús. Y hermano, cuando no estamos cerca de Dios, vemos todo con ojos naturales. El problema no era la intención de ellos, porque no era una mala intención, sino que era la percepción. Ellos no tenían la misma visión, no tenían el mismo conocimiento que Eliseo sí tenía. Hay personas, hermanos, que siguen buscando lo que Dios ya cerró. Ya Eliseo, él entendió, él comprendió de parte de Dios que la etapa con su maestro, con su líder, con su guía, se había acabado. ¿Por qué? Porque se fue. Se fue, pero el poder de Dios, el poder de Elías había quedado con él. Él lo tenía claro eso. Porque en ningún momento podemos leer que diga, Señor, devuélveme a Elías. Señor, ¿a dónde te lo llevaste? Señor, llévame con él. No, es que agarró el manto y dijo, bueno, me toca trabajar. Y es la misma actitud que nosotros debemos de seguir. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay personas que siguen buscando lo que Dios ya cerró. Ellos, los hijos de los profetas, no habían cerrado del todo ese capítulo, porque ellos no habían visto irse a Elías, no tenían claro eso. ¿Qué es lo que le dicen? Mandar que lo fueran a buscar. ¿Y qué es lo que pasa con nosotros? Que hay relaciones que Dios ya cerró. Hay puertas que Dios ya cerró, hermanos. Hay cosas que ya terminaron, hay temporadas que ya terminaron. Los que ya somos casados, yo no puedo andar un viernes solo y mis hijos y mi esposa en la casa. Yo no puedo, o lo que cuando recién nos pagan, cuando alguien está soltero, ¿qué es lo que hacen cuando recién les pagan? Se van a disfrutar el salario. Ya como padres de familia no podemos hacer eso. ¿Qué es lo que hacemos? Llamarle a la esposa. Vamos al súper. ¿Qué hace falta en la casa? Vamos a comer en familia. Van cambiando las temporadas. Hay temporadas que ya pasó. Yo no puedo andar, hermano, como que así sin rumbo, un domingo en la mañana, un domingo en la tarde o un lunes en la mañana. Lo que trabajamos a las 8 de la mañana, ¿dónde debemos de estar si entramos a trabajar temprano? En nuestro escritorio trabajando. Ya mi época de estudiante ya pasó. No voy a andar afuera del Instituto Nacional tratando de saludar ahí a los compañeros. No, ya pasó, hermano. Hay temporadas que ya pasaron.
Que fueron bonitas en su momento, dele gracias a Dios por eso, porque fueron bonitas, las disfrutó. Y si no fueron muy bonitas, dele gracias a Dios que también ya pasaron, hermanos. Pero tenemos que ver hacia adelante, hacia lo nuevo que trae Dios. Porque la presencia del Señor, si nosotros la buscamos, siempre va a estar con nosotros. Hermanos, mientras más cerca de Dios, más claridad de las cosas espirituales tenemos. Mientras más buscamos de Dios, menos nos van a engañar. Cuando nosotros leemos algo en las redes sociales que aparentan ser de Dios, pero no son de Dios, nosotros decimos, esto no está en la Biblia. ¿Por qué? Porque usted ya la leyó. Pero si no leemos la palabra del Señor, cualquier post en redes sociales nos va a engañar. Tenemos que estar bien cimentados en la palabra del Señor. Quiero que alguien me ayude a leer Hebreos 5:14, por favor. Hebreos 5:14. Lo voy a leer esta vez yo. Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, mas los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermanos, nosotros no estamos para tomar lechita, ya estamos para comer alimento sólido. Ya, hermano, nosotros ya sabemos lo que es el bien y el mal. Y déjeme decirle algo, que el discernimiento no aparece por accidente o por un momento a otro. El discernimiento lo alcanzamos mientras más caminamos con Dios, mientras más le buscamos, mientras más nos congregamos, mientras más tenemos momentos de intimidad con Dios. Y los hijos de los profetas, ellos hasta cierto punto se sintieron desamparados, porque ellos estaban acostumbrados a una época en que el único que recibía mensaje de Dios, ¿quién era? Era el profeta. Y si el profeta no estaba, ahora ¿quién nos va a hablar? Bueno, ¿y ahora quién nos va a dar el mensaje de parte de Dios? Pero nosotros ahora, gracias a Cristo Jesús, tenemos acceso directo al Padre. Porque nosotros no vivimos en el tiempo de los profetas, nosotros vivimos después de la venida del Mesías, después de ese sacrificio precioso que Él hizo en la cruz de Calvario. No necesitamos buscar a Elías para que Dios nos hable. No necesitamos depender de otro hombre para que nos hable. Tenemos acceso al Padre mediante Cristo Jesús, mediante Jesucristo. Dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Hoy nosotros, si alguien no ha conocido o no tiene una comunión con Dios, hoy puede conocer personalmente a Jehová de los ejércitos, porque si nosotros aceptamos a Cristo Jesús como nuestro único y Salvador y suficiente Salvador personal, podemos llegar al Padre. No necesitamos a Elías, necesitamos al Dios de Elías, que también es nuestro Dios, que también puede ser su Dios. Hermanos, la verdad que Dios nos revela debe transformar nuestra firmeza y nuestro testimonio. Ya para ir terminando, ¿qué pasó? Mas ellos le importunaron hasta que avergonzándose dijo, enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron, ¿cuánto tiempo? 3 días. Mas no lo hallaron, pues no lo iban a hallar, hermano, ya no estaba él ahí. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, y les dijo, ¿no os dije yo que no fueseis? Ceder a la presión aquí en esta oportunidad tuvo un costo. Tratemos de hacer números. Fueron 50 hombres por 3 días. Se gastó tiempo, energía, recursos, expectativas por algo que era inútil, era innecesario. Eliseo aquí permitió una búsqueda que sabía que era innecesaria. ¿Por qué? Porque él sabía que no lo iban a encontrar. Él sabía que Elías no estaba en ningún monte. Sabía que Elías ya estaba con el Señor. Al final vemos que Eliseo tomó esto como una lección, como diciéndole, miren, ustedes me insistieron y yo les había dicho que no fueran. Esto no pasa con nuestros hijos, que le decimos, no hijo, no lo intentes, no hijo, no lo hagas, y después lo hacen. Sí tenía razón mamá, sí tenía razón papá. Cuando se pudieron a veces haber evitado un dolor de cabeza, le dice el papá o la mamá, hijo, esa junta no te conviene. Pero insiste, después le dicen, sí mamá, tenía razón. ¿Y cuántas personas, estos hombres invirtieron 3 días, pero cuántas personas no han perdido años intentando salvar relaciones que ya el Señor ya cerró, persiguiendo puertas que el Señor ya cerró? Hermano, no invierta su tiempo en algo que el Señor ya le dijo que no, y usted sabe que la respuesta es no. No insista buscando un sí cuando el Señor ya dijo que no.
Hermanos, traer la verdad trae una responsabilidad, y aquí encontramos una lección importante, que Eliseo tenía una ventaja que los demás no tenían, no porque fuera más inteligente, no porque fuera mejor, sino porque Dios le había permitido ver algo que los demás no habían visto. Cuando Dios nos conoce o nos permite conocer la verdad, esta verdad trae una responsabilidad. Hermanos, usted y yo tenemos una gran responsabilidad porque conocemos la verdad, porque conocemos de la palabra del Señor, porque tenemos a Cristo Jesús en nuestros corazones. Debemos nosotros ayudar a los demás a encontrar a esa verdad. Dice 2 Timoteo 2, 24 y 25, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Qué precioso el equilibrio que presenta Pablo. No dice que abandonemos la verdad para evitar conflictos. Tampoco dice que golpeemos a las personas con la verdad, sino que dice que enseñemos, que corrijamos, que guiemos, pero que lo hagamos con mansedumbre. Nosotros podemos educar y podemos corregir a alguien con gritos, lo podemos hacer, pero probablemente no lo van a escuchar, porque van a escuchar más los gritos. Pero podemos corregir y dar la verdad con paciencia, con amor, con el deseo que alguien más conozca la verdad. Amados hermanos, alguien nos puede aconsejar muchas cosas que sabemos que no son correctas, que le pueden decir: mire, yo veo que usted ya pasó mucho tiempo con esa enfermedad, y mire, ¿por qué no va donde un brujo? Y no se lo dicen con mala intención. En su ignorancia, en su falta de conocimiento, ellos le están diciendo lo que ellos conocen. Y mire, ¿por qué no va donde alguien que le lea las cartas? ¿Y por qué no prende una velita? ¿Y por qué no busca ayuda en otra parte? ¿Y por qué no va mejor a otro lado? Que eso no le ha funcionado. Hermano, nuestra responsabilidad es presentar la verdad y defender la verdad, no con arrogancia. No decirle: no hombre, mire lo que usted me está ofreciendo. Decirle: mire, muchas gracias por su recomendación, muchas gracias por su consejo, pero yo he creído en Cristo Jesús. Yo he creído en Jehová de los ejércitos, que Él a su momento va a obrar, y si no quiere obrar es porque su voluntad es otra. Hermano, la verdad que nosotros callamos no ayuda a nadie. A veces tenemos la verdad, pero por pena nos quedamos callados. Y si usted puede corregir a alguien, si usted puede guiar a alguien, aconsejar a alguien, hágalo, mi hermano, porque dice en Mateo 5, 14, 16: vosotros sois la luz del mundo. Usted y yo hemos sido llamados para hacer luz, no para apagarnos por pena. Es que me dio pena a mí decirle que no. No, hermano, usted y yo tenemos la verdad. ¿Qué dice Filipenses 2:15? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hermanos, cuando nosotros permanecemos firmes, cuando tenemos la verdad, podemos evitarle a muchas personas muchos dolores de cabeza. Le podemos evitar a muchas personas 3 días de búsqueda innecesaria. Usted puede decirle: mire, si usted va donde un brujo, eso no le va a ayudar. Mire, si usted intenta otras cosas que no sean de Dios, no le va a ayudar. Hermanos, tenemos la responsabilidad nosotros de poder guiar a nuestra familia. Todos tenemos amigos, familiares que no conocen la verdad. Y nosotros tenemos la verdad. Aunque nos presionen, es difícil, no le voy a decir que es fácil. Cuando un grupo, o cuánto han hecho dieta aquí alguna vez, y le dicen: comete esta quesadilla, comete esto, no te va a hacer daño, y usted sabe que le va a hacer daño. O alguien que padece del azúcar y le dicen: tomate esta gaseosa, es baja en azúcar, y usted ya ha tomado de esa gaseosa y usted sabe que le va a hacer daño, y usted dice: no, ¿y qué pasa? Cede por pena, y después en la noche son grandes dolores. Lo mismo nos pasa a nosotros, mis amados hermanos. Tenemos la verdad, mantengámonos firmes. Mantengámonos firmes en la verdad, aunque no sea lo más popular o no sea lo más aceptado por los demás. Y lo más importante, compartamos la verdad. El Señor ya nos habló en nuestras vidas, sabemos la respuesta ya, pero a veces nosotros cedemos por presión o porque simplemente no nos conviene. Amado amigo, amado hermano, esta mañana es una buena oportunidad para mantenernos firmes en la verdad,
para buscar a Cristo Jesús en esta mañana. Cualquier otra cosa que no sea Cristo Jesús no es la verdad. Y si no tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, no tenemos la verdad. Así que es un buen momento para entregar nuestras vidas a nuestro Padre Celestial y poder llegar a Jehová, poder tener ese Dios de Elías. Que ese Dios de Elías sea también Dios nuestro. Lo podemos aceptar en esta mañana. Amado amigo, amado hermano, Dios te bendiga. Y que el Señor te ayude a encontrar el camino del bien. Amén. Y nosotros, mis amados hermanos, esperamos que esta palabra haya hablado a tu vida. Si aún no has entregado tu corazón a Jesús, hoy puedes hacerlo. Te invitamos a repetir esta oración con nosotros. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Hoy me arrepiento de mis pecados y te pido que entres a mi corazón. Te recibo como mi Señor y Salvador. Te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a vivir de acuerdo a tu voluntad cada día. Gracias por darme vida eterna. Amén. Te invitamos a que te congregues con nosotros para seguir creciendo en la fe y también a seguirnos en nuestras redes sociales. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios te bendiga.